sacerdotes, que Dios nos hizo sacerdotes y rey también. Bueno, la pregunta que surge es, ¿por qué quiere Dios tenernos en esta tierra? ¿Para qué nos llamó Dios en esta tierra? Ahí está el verso, ahí está la respuesta. El libro de Apocalipsis es muy claro, pero el verso 9, nótese que dice que nos compró con su sangre, nos redimió, nos salvó. La palabra redimir, una versión dice redimir, otra versión dice compró, es el mismo significado. Redimir es comprar. Usted va y rescata algo que está en manos de otro. Por decir, usted tiene su casa y está para perderse por el banco, y usted consigue un dinero grande, y usted va al banco y dice, tenga su plata y déme mi casa. Eso es comprar, eso es redimir, eso es rescatar. O sea, la palabra redimir significa rescatar. Entonces, la Biblia está diciendo que Jesucristo, en la cruz del Calvario, a todos los que somos de Él, lengua, naciones, pueblos, nos compró, y dice, para Dios. Fíjese que nos compró para Dios. O sea que usted le pertenece a Dios y no le pertenece a más nadie, ni le pertenece a usted mismo. Usted le pertenece a Dios. Vea el principio por donde vamos. Entonces, después dice el verso 10, en la última parte, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Otra versión dice, aquí la que leí, un reino de sacerdotes. Bueno, pero yo quiero enfatizarme más que todo en la parte de gobernar. El tema del sacerdocio en esto también es importantísimo. De pronto hablaremos algo sencillito, pero no es el tema más profundo, sino que somos reyes, como sacerdotes somos reyes para gobernar. ¿Usted se cree eso? Eso es lo que dice la Biblia. Y de aquí depende todo. El resultado de su vida espiritual depende de aquí. Cómo usted haya interpretado las bendiciones de Dios, cómo usted haya interpretado el Evangelio, depende del desarrollo y del progreso de su vida. Espiritual, familiar, económico, ministerial. Todo depende de cómo usted interprete las promesas de Dios, el Evangelio de vida. Entonces, tenemos que interpretar esto, de que Dios a todos, mujeres y hombres, nos hizo un reinado de sacerdote para gobernar en esta tierra. ¿Queda claro eso, no? Nos hizo para gobernar en esta tierra. Está bien. Un sacerdote es un mediador del pueblo ante Dios. Si usted se ve desde el Antiguo Testamento, los sacerdotes ministraban en la casa para ofrecer sacrificio por el pueblo delante de Dios. Pero también el sacerdote es el mensajero, el que trae el mensaje de Dios hacia el pueblo. ¿Se da cuenta? Ese es usted y ese somos nosotros. Nosotros no podemos parcializarnos, con todo respeto, en estos tiempos, que de fulano, que de sultano, que estoy de acuerdo con la violencia, que no estoy de acuerdo. Usted es un sacerdote, y tanto el violentado como el violento, usted tiene que amarlo, porque usted es un sacerdote. Usted no se puede parcializar ni para allá ni para acá, porque Dios los hizo sacerdotes para gobernar. Amén. Amén. Y usted no va a encontrar eso en la iglesia. La iglesia hoy día está dividida, y los hermanos peleándose por politiquería y todas esas cosas. Bueno, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios lo rescató, lo compró para Él y lo puso aquí en esta tierra para gobernar. Pero ahora pensemos, ¿qué vamos a gobernar nosotros? Eso es muy importante. ¿Qué voy a gobernar yo? Si Dios me llamó para que gobernara como sacerdote, ¿qué voy a gobernar yo? ¿Qué implica esto? Y eso es muy importante que lo vayamos comprendiendo. Entonces, Dios nos quiere como sacerdotes que gobernemos, o reyes que gobernemos en esta tierra para su reino, y no para el reino nuestro, y no para un reino particular, como decía hace rato, para ningún ser humano, ninguna corriente, sino para Dios.
Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con los movimientos religiosos, los movimientos filosóficos, los movimientos de ideología. Usted tiene que tener mucho cuidado con eso, porque usted no puede parcializarse, porque usted fue llamado para Dios, para gobernar en esta tierra el reino de Dios y no el reino de un grupo ni de ningún movimiento. Para Dios. Pero ¿cuál es el reino de Dios? Ahora vamos para allá. Entonces Dios nos quiere dentro de su reino. ¿Y cuál es el propósito del reino de Dios? Vamos a pensar algo. ¿Será lo que escuchamos hoy día de la razón de ser de muchas iglesias? Que nosotros los pastores, me voy a incluir, aunque no comparto, pero me voy a incluir porque soy pastor, que nosotros los pastores, lo único que queremos es el boom del dinero y vendemos los milagros a la gente, da tanto para que Dios te dé el esposo, la esposa, el carro, la beca, el apartamento, etc. ¿Será la plata el reino de Dios? ¿Cuál será el reino de Dios? Ni siquiera, aunque sí necesitamos un templo, y yo tengo un templo grande allá, sí, pero ni siquiera ese es el propósito del reino de Dios, construir templos. El propósito de Dios es lo que vino a cumplir Jesucristo, a buscar a los perdidos, el mensaje de salvación. Ese es el reino de Dios, ese es el gobierno de Dios. Entonces Dios te puso en esta tierra para gobernar el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Ser el mensajero de Dios, salvar a los perdidos, llámese guerrillero, llámese paramilitar, llámese revoltoso, llámese pasivo, llámese homosexual, llámese drogadicto, llámese sicario, quien sea, usted tiene el propósito de hacer cumplir el reino de Dios con el mensaje de Él. Yo no le voy a dar testimonio, pero el discípulo que está aquí conoce. El Señor, por mi forma centrada y de conocer el Evangelio, Dios me ha permitido predicarle a comandantes de guerrilleros. Y han caído bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Comandantes de paramilitares. Estuve en zona de paramilitares donde no dejaban entrar a nadie. Y los paramilitares hablaban conmigo. Y yo le decía a alguien estos días y a mi esposa, ¿y qué tal los que tienen los pensamientos raros? En ese entonces lo hubieran matado. Porque a mí me preguntaban, ¿usted qué piensa del gobierno? ¿Y usted qué piensa de los guerrilleros? ¿Y usted qué piensa de los paramilitares? Y yo tenía que conocer la Biblia y poner un mensaje centrado. ¿Por qué? Porque yo soy un sacerdote de Dios para gobernar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todas las personas sean salvas y que nadie se pierda. Dios ama a todo el mundo, no importa la condición como se encuentre, no importa la conducta que tenga. Y ese es el corazón que Dios tiene en el corazón suyo para que ame a las demás personas. Amén, amén, hermano. En Correa, yo no sé si alguna vez le conté, en Correa, hace muchos años, cuando Martín Caballero me mandó a buscar con 3 muchachos, prediqué. Después que prediqué, hablé con los muchachos se fueron para su montaña y no me agarraron. Porque escucharon un mensaje del amor de Dios a los perdidos. Y no un mensaje lleno de conceptos, opiniones, razonamientos, filosofías, ideologías humanas. Mensaje de Dios. Y si toca morir, porque decirle, Cristo murió por ti y te ama, no importa tu condición. Si eso es muerte, toca morir. Pero no por estar diciendo cosas que no nos ha mandado Dios. Amén, hermano. Amén. Y yo decía a mi esposa, ¿qué tal esta gente en ese entonces? ¿Qué tal esa gente en ese entonces que yo estaba metido por los montes de María y por todo eso, encontrándome con esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal en ese entonces que me mandaron 3 meses a un muchacho al templo y vivió conmigo armado para investigarme? ¿Qué tal si me ve parcializado para aquí o para allá? O sea, yo he cumplido
ese mensaje, la misión del reino de Dios, con amor. Y Dios te honrará, y Dios te cuidará, y Dios te guardará. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Al homosexual, ámale. Al sicario, ámalo. Al ladrón, al vicioso, ámalo. Bendito sea Dios. Porque a eso vino Cristo. Dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres concedan al arrepentimiento. Y dice otro texto, y que Dios no ha dado a su Hijo para que todos los hombres sean salvos. Bendito sea el Señor. Esa es la visión de Dios, ese es el reino de Dios. Esa es la visión de Dios, el reino de Dios en esta tierra. Pero a veces nosotros nos limitamos el propósito del reino de Dios, lo limitamos. Y no nos hemos empoderado de ese gobierno de Dios. Tenemos que empoderarnos para gobernar. La otra pregunta sería, ¿qué gobernamos nosotros? Bueno, también es bueno explicarle esto. Pero antes de explicarle, le voy a invitar para que abra su Biblia en Proverbios 30, versos 21 y 23. Proverbios 30, verso 21 y verso 23. Al 23 dice, 3 cosas hacen temblar la tierra. Proverbios 30, verso 21. Y una cuarta la hace estremecer. Aquí temblar no es de temblor de sísmico. Aquí temblar tiene que ver con desorden, con amor, con un desorden. El siervo que llega a ser rey. Un siervo, aquí la palabra siervo significa esclavo. Entonces, interpretemos así, un esclavo que llega a ser rey hace temblar la tierra, porque no tiene el conocimiento para gobernar, no tiene la capacidad para gobernar. El necio que le sobra comida. Lo más peligroso es una persona que de la nada llega a prosperar, muchas veces no sabe administrar, no sabe invertir, no sabe administrar. Dice eso es desorden cuando el necio le sobra la comida, cuando despilfarra. Una persona que de la noche a la mañana llega a tener dinero sin pasar por el proceso de Dios, del cambio, para que valore, porque Dios, recuerde que Dios sacó al pueblo de Israel, lo pasó por el desierto, le hizo pasar hambre y necesidad, y dice la Biblia, para que cuando entres en la tierra valores lo que yo te he dado. En otras palabras, pero lo da a entender así, y así es Dios. Dios nos da prueba para que cuando venga la bendición, la familia, el dinero, etcétera, la comida, valoremos y demos gloria al Señor. La mujer rechazada que llega a casarse y la criada que suplenta a su señora. Cuando una mujer dice que la criada que suplanta a su señora es alguien que toma el lugar indebido de su jefa. Entonces no tiene la sabiduría para gobernar y también forma desorden. Casi todo tiene que ver eso por eso dice, hace temblar la tierra. O sea, no es temblor de terremoto, es desorden, cuando no estamos preparados para gobernar. Está hablando entonces del siervo, está hablando del que nunca ha tenido y tiene, no es agradecido por Dios. Está hablando de la mujer que fue rechazada, maltratada por su esposo, entonces no ha sanado su corazón y se volvió a casar y va a poner a sufrir, se va a desquitar con el otro hombre. Esa también forma desorden. Y dice entonces ahora el tema que la parte que nos compete a nosotros, el siervo que llega a ser el rey. Aquí siervo decía que es esclavo y no es siervo de servir. O sea, nosotros, aquí es esclavo, que si fuésemos nosotros, no dijera siervo, dijera príncipe, porque nosotros somos hijos del rey.
Y nosotros dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Ya dejamos de ser esclavos, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y por eso dice el texto, y nos redimió, nos compró para Dios. Entonces, usted no es esclavo, usted es una princesa o una reina, o un príncipe o un rey. Ese es usted. Entonces, a usted Dios lo ha puesto para gobernar. Para gobernar. Pero para gobernar es un proceso, necesitamos sanar nuestros corazones. A veces tenemos nuestra familia, la esposa, usted el esposo, nuestros hijos, y no los sabemos tratar. Yo no recibí escuela de cómo educar a mis hijas. Tengo 2 hijas ya mayores de edad. Y en el camino fui aprendiendo y me tocó arrepentirme muchas veces de malos procedimientos con mis hijas. Creo que no las maltraté, pero hubo momentos de muchos errores. Uno aprende a gobernar lo que Dios le da a través de la práctica y el tiempo, con sabiduría de Dios. Muchas personas podrían estar solteras o solteros, porque tienen un carácter. Y Dios dice, pero mi hijo, mi hija, si yo te voy a dar a otro hijo, a otra hija, lo vas a poner a sufrir mejor. Yo te estoy tratando ahí, yo te estoy trabajando allí para formarte un carácter humilde, un carácter responsable, dependiente de Dios. Sí, porque a veces estamos deseosos de casarnos, pero todavía dependemos de papá y mamá y nos levantamos a las 10 de la mañana. Y entonces, todas esas cositas que ya debemos ir madurando cuando ya estamos pensando en un hogar. Fíjense que se requiere sabiduría, carácter para gobernar. El dinero. ¿Cuántos hermanos no oran y ayunan por un empleo? Y lloran por un empleo. Y consiguen el empleo y dejaron de venir a la iglesia, o más nunca le dieron una ofrenda al Señor, desagradecidos. Así hay hermanos así. Fíjese entonces, y Dios dice que te tengo allí para que cuando comiences a ganar la quincena y el sueldo, me honres. Honra a Jehová con los bienes, con la primicia de todo tu fruto. Entonces, Dios bendice lo que el pasaje que la hermana leyó. Dios bendice a los generosos. Dios los prospera. Entonces, necesitamos, fíjese, una preparación para gobernar, porque somos reyes. No solamente empezamos diciendo buscando las almas perdidas, pero estamos hablando de muchas cosas donde Dios nos ha puesto para gobernar. Por eso es que los cristianos tienen un hogar distinto. Cuando nos convertimos, bueno, yo me casé siendo cristiano, pero usted si llegó algún momento y se convirtió ya teniendo una familia, usted se da cuenta cómo las cosas cambian, ¿cierto? ¿Verdad? La relación con el esposo, con la esposa, con los hijos, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque Dios nos da un carácter de gobernar, de saber administrar bien lo que nos ha puesto en nuestras manos. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y una pregunta sería, entonces, queda claro, antes de la pregunta, Dios es rey de reyes, dice la Biblia, y a ti te hizo rey o reina y sacerdote. Entonces nuestro Dios es Dios de reyes y sacerdotes, no Dios de esclavos. Bueno, para salvarlo sí, pero me refiero, el rey de reyes, dice, es rey de reyes. Bendito sea el Señor. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo se tiene mentalidad de esclavo? Esa sería una pregunta, antes de continuar hablando de que somos reyes para gobernar. Un esclavo tiene una mentalidad limitada. ¿Por qué tiene una mentalidad limitada? Porque la esclavitud es humillación. La esclavitud infunde temor. Los gobernantes le infunden temor. Los amos le infunden temor. La esclavitud oprime. La esclavitud angustia. La esclavitud limita, no tiene esperanza. A un esclavo, para poder ser libre, tiene que venir otro y comprarlo. Yo soy esclavo de mi hermano.
Entonces, para yo poder ser libre de este amo, tiene que venir otro amo y comprarme a mí. Porque el esclavo no gana plata para ser libre. Entonces, la única forma es esa. O que yo llegue a tener para comprarle a mi amo y soy libre. Pero el esclavo nunca gana plata. Por eso usted ve en la Biblia que los esclavos, cuando una persona le debía dinero a alguien y no podía pagarle, tenía que irse como esclavo. O sea que es porque no tiene plata y no tiene con qué pagar. Por eso es que es esclavo de otro. Entonces entendemos que un esclavo está humillado, tiene una mente limitada, no ve desarrollo, no ve progreso. ¿Y de dónde? Hay cristianos que piensan así y dicen, ¿y de dónde flores si no hay jardín? Así cristianos que tienen los dichos que la gente tiene allá. Tienen mentalidad de esclavo. ¿Y con qué? ¿Y de dónde? ¿Y cómo? Mentalidad de esclavo. Nunca saldré, nunca voy a surgir, nunca voy a avanzar, nunca voy a cambiar, nunca voy a progresar. Pero recuerde que Dios lo puso a usted y a mí para gobernar en esta tierra. Y Dios puede darnos muchas cosas para que gobernemos en esta tierra. ¿Cuánto lo creen? Solamente que usted lo piense, lo crea y se aferre en la fe. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 33. Por la fe conquistaron territorios, taparon boca de leones, y comienza a decir una cantidad de cosas que hicieron los hombres de Dios por la fe. ¿Se da cuenta? Cómo la fe a nosotros nos ayuda a avanzar, a surgir, a cambiar, a salir adelante. Lo que decía el pastor, la iglesia, el lote estaba en un basurero. Y había una casita de zinc, de ese otro zinc, que para yo poder entrar, tenía que entrar así. Y una casita de 4x4, así como el cuadrito este de las columnas de aquí, quizás hasta más pequeño, cercado en zinc y techo de zinc. Ahí hacíamos la escuela dominical. Cuando llovía, eso era agua, sin exagerar. Yo creo que yo no había crecido, porque yo tenía como 25 a 25 años. Yo no creo, ya yo había crecido lo que hubiera crecido. Y a mí me daba el agua aquí, sin exagerar. Cuando llovía, pasaba una corriente por todo el lote y me daba agua aquí. Y cuando nos sentábamos y pegaba el sol, hermano, agárrese que era un baño sauna. Y yo puse una tablilla, Mansión de Cristo. Y los hermanos pentecostales estaban a una cuadra, así como la iglesia católica, así, como una L. Y una vez estaba yo allá, yo era un pelado de 25 años, estaba en bermuda afuera, en suéter, así a veces. Y pasaron unos hermanos, ¿sabes que los pentecostales visten bien elegantes? Comenzaron a burlarse. Yo los vi y los escuché. Mire, Mansión de Cristo, mire el basurero. Pero yo he tenido la esperanza siempre que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. La senda, llámese tu proyecto, tu sueño, tu familia, tu negocio, va en aumento. Bendito sea el Señor. Y hoy día, usted puede buscarla en Facebook, Iglesia Mansión de Cristo, usted se da cuenta, ese restaurante, todo eso. Y donde no había dinero, ni para pagarme el sueldo mío. Cuando yo presenté el proyecto, los hermanos se reían. Si no hay para pagarle a usted, pastor, le debemos tantos meses, 5 meses, 6 meses. ¿Y de dónde va a sacar usted tantos millones de pesos para construir un templo así? Y tumbamos el que teníamos, era de 7 metros por 14. Lo tumbamos porque fue hecho sin una estructura consistente. Hermano, porque Dios te ha puesto para gobernar. Bendito sea el Señor. Tu esposo puede cambiar, se convierte. Tu esposa se convierte. Tu hijo se convierte. Si tú lo crees, porque te ha puesto para gobernar.
¿Qué gobernamos entonces? Gobernamos el propósito de Dios, la visión de Dios en esta tierra, que las almas sean salvas, que el reino se extienda. Pero nos ha puesto a gobernar. El Señor dice en su palabra, y te daré todo lo que pise la planta de tus pies. ¿Y a dónde te ha puesto Dios a pisar? ¿A dónde? A tu familia. Sí, tus hijos pueden ser hombres y mujeres que le sirven a Dios. Créalo. Sí, Señor. Tus padres, tu familia pueden llegar a los pies del Señor Jesucristo. No voy a dar testimonio de eso, pero tengo evidencia en mi familia de eso. Si tienes algún negocio, una tienda, algo que produce, Dios te puso a gobernar allí. Eso tiene que crecer, tiene que prosperar. Porque Dios te puso a gobernar eso. En cierta ocasión había una esquina que arrendaban esa casa y nadie prosperaba ahí. Ponían ferretería, ponían farmacia, ponían tienda, ponían esto, ponían lo otro. Unos meses y se ocupaba la casa. Eso estaba arruinado. Y llegó un hermano buscando para poner un negocio, una tienda. Comenzó a organizarla y los vecinos, hola vecino, ¿usted viene para aquí? ¿Te va a alquilar? Sí, señor. ¿Qué va a poner aquí? Una tienda. Hombre, esto no funciona aquí. Esto aquí no funciona. Vean, aquí pusieron una ferretería y duró apenas unos meses y se fue. Pusieron una farmacia, duró unos meses y se fue. Pusieron una tienda, duró unos meses y se fueron. Yo no te voy a poner tienda aquí. El Señor te puso para gobernar y te entregaré todo lo que la planta de tus pies pise. Y el hombre puso su tienda y marcó la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque el que está en usted es mayor que la ruina del mundo, del diablo, que la miseria del diablo, que brujería, que hechicería, que los que no pueden. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo, se viene a la mente ahora, no lo tengo aquí. Había hambre en la tierra. Génesis capítulo 26. Isaac tenía su familia y pasando hambre. Y cogió y se fue. Iba para Egipto. Y el Señor se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate aquí en Gerar, que yo te bendeciré. Gerar eran tierras de filisteos. Los filisteos estuvieron tiempos allí y sacaron sus ganados, sus cabras, sus vacas, porque eran tierras arcillosas, áridas, desérticas, y no producían ni agua a los filisteos, ni le producían hierba para las vacas, ni siquiera hierba para las vacas, y tuvieron que sacar su ganado, irse los filisteos. Y vino el siervo de Dios buscando tierra alta como la tenga. Y cuando llegó allí, el Señor se le apareció. Quédate aquí, que yo te bendeciré. Su padre Abraham estuvo antes de los filisteos, estuvo allí. Pero como eran nómadas, Abraham tuvo un tiempo, cavó pozos, les produjo agua, pero seguían los caminos. Se fue Abraham y entraron los filisteos. Llegaron los filisteos, ni agua, ni hierba, ni nada. Y va Isaac en busca de tierras mejores. Y el Señor le dice, quédate aquí. Imagínese usted Isaac pensando, pero esta es arcilla. Aquí no hay ni para el ganado, para que coman hierba. Pero el Señor le dijo, quédate aquí, que yo te bendeciré. Léase Génesis capítulo 26. Quédate aquí. Dice la Biblia que el hombre se quedó y cultivó aquel año y recibió al 100 por uno. Dice la Biblia así, ahí dice en Génesis capítulo 26, y en el año se hizo muy rico, así usa la Biblia, la palabra, muy rico, mientras otros tenían hambre y en la tierra la gente se estaba muriendo de una peste de hambre como la de COVID hoy día. El siervo de Dios sabía que Dios estaba con él, tenía abundancia, tenía prosperidad.
¿Por qué? Porque usted tiene que creerlo, que Dios te puso para gobernar, para reinar. Bendito sea el Señor. Amén. Y dice la Biblia que los siervos de Isaac cavaron los pozos que los filisteos habían aterrado y corrieron agua. Hasta fuente de agua viva brotaron unos pozos, dice Génesis capítulo 26. Cuando no había para los filisteos, había para Isaac. Usted debe comprender que estamos para gobernar lo de Dios. Mío es el oro, mío es la plata, mío es la riqueza, la tierra, el mundo y su plenitud. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Bendito sea el Señor. Pero empezamos diciendo, pero Dios quiere un corazón humilde, para que cuando nos dé la familia, seamos padres y esposos amantes, madres amantes, esposas amantes. Para que cuando nos dé los granitos de arroz que nos hicieron falta, le demos gracias a Dios y tengamos compasión, así como lo que ustedes están haciendo. Gloria a Dios por eso. Que ayuden a las demás personas. Bendito sea el Señor. Dios nos ha puesto para gobernar. ¿Cuánto lo ven así? Para gobernar. En mi vida propia, personal, no sé si mi hermano William sabrá, yo llegué en los años 81, de 19 años, a Cartagena. Me volé del nido de mis abuelos que me criaron, por muchos motivos. Tenía 3 meses de haber recibido a Cristo. Y dejé colegio, dejé todo y me revolé. Y me vine para Cartagena, donde un amigo que había conocido una sola vez en las playas de Coveñas, me vine para donde él. Duré unos meses viviendo hasta que se casó. Después se casó y ya yo comencé a trabajar y comencé a desenvolverme solo en una ciudad, sin familia y sin nada. Fue duro, dormí en el piso, con cartones, ni una almohadita, ni una sabanita. Pero yo siempre tengo un lema: Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Y yo sabía que Dios me había llamado, me había comprado para gobernar. No lo entendía bíblicamente, teológicamente como lo entiendo hoy, pero yo sabía que Dios me había llamado para darme una nueva vida. Bendito sea el Señor. Y así ha sido, hermano. No le voy a comentar historia por prudencia, cómo Dios me ha bendecido, pero sí, ha levantado mi cabeza. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Dios te ha puesto para gobernar, para que hagas las cosas bien. Gobierna poco o mucho, decía la hermana, poco o mucho lo que tenemos también compartimos. Hay que administrar bien, tener un corazón generoso y bondadoso. A los generosos Dios los prospera. Bendito sea el Señor. Eso es un secreto que muchos cristianos no lo saben. Sí. A veces decimos como los dichos del mundo: cama angosta, yo primero, yo en el medio, y comida poquita, yo primero. Así dice, así piensan muchos cristianos. Sí. Cama angosta, yo en el medio, y comida poquita, yo primero. Eso es egoísmo. Y dice la Biblia: nadie busque su propio bien, sino el de los otros, el de los demás. Entonces, ¿cómo cambiamos esa mentalidad? Pasando de mentalidad de esclavo, no puedo, no tengo, con qué, de dónde, que no hay, que esto, cambiando esa mentalidad a apoderarse usted como hijo de Dios. En cierta ocasión leí una anécdota de que había un padre de familia adoptó legalmente, por el bienestar y todo, un hijo. Quería tener un hijo. Tenía su familia, 2 o 3 en casa, pero quería tener otro más. Así que fue al bienestar y revisó su registro y dijo: yo quiero adoptar a este muchacho. Pero el muchacho resultó siendo un gamín que habían recogido en el bienestar. Y él estudió la historia y dijo: no importa, yo me lo llevo. Y se llevó a un cuarto hijo para la casa. Legalmente, con las leyes, se lo llevó para su casa.
Cuando llegó a su casa, reunió a su resto de familia y le dijo al muchacho, bueno, mijo, vamos a organizarnos aquí. Aquí hay unas normas en la casa. Tú tienes todos los derechos que tienen tus otros hermanitos. Le dio apellido y todo, porque fue adoptado legalmente. Todos los derechos de los otros hermanitos tuyos. Tienes derecho a comer con nosotros en la mesa. Tienes derecho a tener un cuarto solo. Lo llevó. Cuarto bien organizado, con todos los lujos adentro. Y le dijo, cuando sea la hora de comer, usted no tiene que esperar que lo llamen. Venga a comer. A la hora que quiera descansar, descanse. Quien tiene derecho a estudio, tiene derecho a esto, a esto, a esto. Todo se lo leyó. Al cabo de unos días, los padres de familia se dieron cuenta que el muchacho no venía a la mesa a la hora de comer. Y fueron allá, su cuarto, encerraron su cuarto, y fueron a ver el muchacho en su cuarto encerrado. No quería venir a comer a la mesa. Cogió la sábana, la quitó de la cama, que una cama que le habían amoblado bien, y tiró la sábana al piso. Y dormía sobre la sábana en el piso. Papá se dio cuenta de eso, no ha cambiado su mentalidad de gamín. Lo trajo a la mesa y no comía casa. Entonces esperaba que sus hermanitos terminaran de comer y comenzaba, como dicen por ahí, a rullir, a migajar toda la sobra. Pero papá lo llamó, no, mijo, tienes que cambiar esa mentalidad de gamín. Ya tú no eres gamín. Tú perteneces a una familia ahora. Tienes todos los derechos. Así nos comportamos nosotros a veces. Creemos que el Dios que nos compró, que nos redimió, no nos ama, no nos bendice y no nos honra. No hemos comprendido la magnitud de la grandeza del amor de Dios. Por eso Pablo lo habla en Efesios, que ora para que ellos comprendan la grandeza de su amor, su altura, su profundidad, su anchura, su infinitud del amor de Dios. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas para usted. Usted tiene una dignidad grande, una honra grande. La honra más grande que yo puedo tener no es ser pastor. La honra más grande no es ser directivo de la IEC, porque cualquier día yo suelto los cargos. La honra más grande que usted y yo podemos tener es de ser hijo de Dios. Amén. De ser hijo de Dios. Eso sí nos debe levantar el mentón, la frente. Eso sí nos debe hacer sentir bien. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y usted debe valorar eso. Y por eso usted dice la Biblia que somos herederos de Dios. Herederos de la gracia de Dios. De la misericordia de Dios. De las bondades de Dios. Somos herederos. Bendito sea el Señor. Y eso nos hace libres, porque si el Hijo del Hombre nos liberta, somos verdaderamente libres. Bendito sea el Señor. ¿Será que hay mentalidades todavía de esclavos? Cuando hay temor, que no vamos a lograr las cosas, que no vamos a alcanzar las cosas. Yo me vine de mi tierra de 19 años sin terminar el bachillerato. Yo hice esfuerzo, eduqué primero a mis hijas. Primero a mis hijas, cuando terminaron mis hijas, comencé a trabajar en mí. Terminé mi bachillerato y llegué a la universidad, pero no a estudiar otras cosas, a estudiar Biblia a la universidad. Porque esta es la profesión mía. Si yo fuera mecánico, me hubiera ido a estudiar mecánica. No, yo llegué a puerto, pero fíjese, sí se puede, pero es lo que usted tenga aquí. Porque Dios lo ha puesto para gobernar. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos creen que somos influencia en este mundo? Amén. Somos influencia. Vecinos difíciles. Dios me ha puesto para gobernar. Yo puedo usar el poder de Dios para que este hombre cambie, para que esta mujer cambie. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos son gobernantes en esta tierra?
Muchas almas están perdiéndose, muchos hogares destruyéndose, niños abandonados, jóvenes perdiéndose. Dios te ha llamado para gobernar. Predica el Evangelio. Háblale a la gente del Señor Jesucristo. Háblale a los tuyos, en la casa, en la familia. Ora por ellos. Ora por ellos. Clama por ellos. Porque Dios te ha puesto en esta tierra como su representante para gobernar. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ir concluyendo. Esto está bonito, pero hay que terminar. Y cuando Dios quiere llevarnos a otro nivel, hace cambio de nuestra mentalidad. Hace cambio en nuestras vidas. Nos da nuevos comienzos. Así que casi siempre Dios hace renovación permanente en nosotros. Nos va renovando. Usted, si examina, hoy está mejor de tiempos atrás. Como cristiano, entiende las cosas mejores, su vida de carácter ha cambiado, pero es el poder de Dios en nosotros para capacitarnos para gobernar en esta vida. Pero algo muy fundamental, porque a veces queremos conquistar afuera, pero no hemos conquistado adentro. Una de las cosas, uno de los primeros terrenos que debemos conquistar es nuestra propia vida. Sí. Que usted tenga la suficiente madurez para corregir muchas cosas que brotan de nuestras almas. Sí las brotan, sí brotan. Carácter, hábitos, pensamientos, conductas, sí brotan, hermano. Pero que usted tenga la suficiente autoridad del Espíritu Santo para gobernar esas cosas. Señor, ayúdame. Señor, renuncio a esto. Señor, perdóname por esto. Me arrepiento de esto, Señor. Dame fuerza para no continuar en esto, para no hacer esto, para no hablar así, para no comportarme así. Porque lo primero que yo debo conquistar es mi propia vida. A veces nosotros queremos que cuando oremos por un enfermo se sane. Que los demonios, cuando uno ore, se revuelvan y salgan y se vayan. Sí, pero el mundo exterior se conquista primero cuando usted empieza a conquistar su propia vida. Comience a conquistar su propia vida para que vea que el mundo exterior se conquista. El ministerio, los dones crecen, el ministerio crece. Su proyecto de vida se desarrolla. Si quiere estudiar, tiene un negocio, se desarrolla. Tiene un hogar, Dios le va a dar un excelente hogar, una hermosa familia. Pero ¿cuándo? Cuando usted comienza a conquistar su propio terreno. Y decíamos ahora rato, y Dios nos quita el egoísmo, el egocentrismo, y nos hace generosos y bondadosos. Entonces Dios me da para bendecir. Bendito sea el Señor. Así que una de las cosas donde debemos reinar, sobre todo en primer lugar, es nuestras propias vidas. Que yo tenga la suficiente madurez para corregir mi vocabulario, mi comportamiento. Dice la Biblia, termino con este verso, el que piensa cuál es el pensamiento, el tal es. Si usted tiene un pensamiento de acorde a la palabra, así será su vida, para reinar y para gobernar, y para ministrar, para crecer. ¿Cuál es el pensamiento suyo? El tal es. Si yo creo que tengo autoridad de Dios para orar por los enfermos, así será en mi vida. Si creo que tengo autoridad de Dios para predicarle al pecador y amar a la persona, no importa su conducta, así me voy a desenvolver. Ese será mi vida. Porque cuál es el pensamiento, el tal es. Usted es
lo que usted cree, lo que usted piensa. Eso es usted. Así habla, así vive, así desenvuelve su vida, así será su carácter, así será su personalidad, de acuerdo a lo que usted piensa. Y yo pienso según lo que yo creo. Entonces, ¿cómo hemos creído en Jesucristo? ¿Cómo hemos interpretado el Evangelio? Muchos cristianos en diferentes iglesias interpretan el Evangelio por la solución económica. Y como hoy día se vende el Evangelio por un milagro, la gente corre y se llenan los templos en pos de un milagro, porque se les ofrece un milagro a través de dinero. Y no es eso. Presentamos al Señor Jesucristo como el crucificado en la cruz del Calvario para salvación de todas las personas. Dios te bendiga grandemente. Que Dios nos ayude a empoderarnos de lo que hemos sido constituidos. Amén, mi hermano. Amén. Mi familia va a cambiar. Yo voy a mejorar mi economía. Voy a mejorar mi vida personal. Los dones van a fluir. El ministerio va a crecer. Mi personalidad va a ser transformada. Mis sueños se van a dar. Sueñe delante de Dios. Señor, yo quiero esto, yo quiero un esposo así, yo quiero una esposa así, yo quiero un hogar así, yo quiero terminar mis estudios, yo quiero tener un negocio propio. Sueñe. Usted está puesto para gobernar. Bendito sea el Señor. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Oramos a Dios.